Muy bien, ya activé la grabación. Bueno, entonces voy a empezar. Vamos a ver en este caso una parte muy importante de lo que es el trabajo psicológico en diferentes áreas, ¿no? Este es el que vamos a llamar en términos generales psicodiagnóstico. Es una parte del proceso de atención y de intervención psicológica en diferentes ámbitos, tanto a nivel individual como a nivel de grupos. A nivel de grupos pueden ser familiares, comunitarios, etcétera. Pero en este caso voy a centrar mi atención en la parte de la intervención en ambientes educativos, particularmente en ambientes escolarizados. Eh, bueno, voy a empezar entonces esta exposición. Les reitero que si hay alguna duda, algún momento, con toda confianza, me pueden preguntar para que pueda ampliar en la medida de mis conocimientos y experiencia, ¿verdad? Les podría aclarar alguna duda que tengan. Empezamos. Bueno, primero vamos a ver lo que es la definición de psicodiagnóstico. ¿Qué entendemos por psicodiagnóstico? Dice aquí, según estos autores, dice, es la recogida de información que procede de procedimientos no experimentales. Se asienta originalmente en modelos proyectivos y su procedimiento principal de validación es en relación con un criterio previo. Para este otro autor, Blanco, dice, es el proceso por el que utilizando distintos medios alcanzamos un conocimiento del sujeto que nos permite describir su personalidad. Otro autor, Fernández Ballesteros, dice, subdisciplina de la psicología científica que tiene asimismo por objetivo el estudio científico del comportamiento del sujeto en evaluación de sus distintos niveles de complejidad a través de procedimientos objetivos. Entonces, podemos decir que el psicodiagnóstico es el procedimiento de recogida de información a través de una serie de instrumentos, entrevistas, autoinformes, observación, registros, test o técnicas proyectivas, con la finalidad de alcanzar un objetivo: selección, orientación, cambiar comportamientos. Les he de aclarar que tengo otra presentación que la voy a hacer después de terminar esta, sobre lo que podría ser el psicodiagnóstico. Lo voy a poner entre comillas, desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, hago esta aclaración porque ahorita vamos a ver algunos planteamientos en el campo psicológico desde una perspectiva muy diversa. No solo desde el psicoanálisis, ahí hay otras especificaciones que hay que hacer. Por eso ustedes van a observar que en algunos se habla de cuestiones de tipo formal, de tipo cuantitativo, de tipo experimental, o aspectos que tienen que ver con perspectivas empíricas o empiristas, ¿verdad? Y perspectivas que se basan en criterios cuantitativos más que cualitativos, mucho menos proyectivos, que esos son más específicamente los que vamos a abordar ya en la perspectiva psicoanalítica. ¿Cuáles son los objetivos del psicodiagnóstico? Vamos a ver tres objetivos fundamentales que dice: lograr un acercamiento al examinado, tener una visión más dinámica del examinado y describir al examinado en aspectos específicos en su totalidad según el propósito inicial. Entonces, lograr un acercamiento. ¿A qué se refiere el acercamiento? Obviamente no es tanto un acercamiento físico, sino un acercamiento a la problemática o el padecimiento, vamos a hablarlo así, que es un término traído de la medicina y del trabajo clínico. Cuando hablamos del paciente, ¿verdad? Nos referimos a una persona que acude por un problema, un trastorno, digamos, que pues lo tiene alterado en sus funciones normales o habituales de comportamiento, de interacción o de relación con otros. Al decir que se persigue también tener una visión más dinámica, quiere decir que se trata de ver cuáles son las áreas más importantes que vamos a considerar, que vamos a evaluar, y además de esto vamos a ver
cuál es la relación entre estas diferentes áreas. No es como fotografías, ¿verdad? No es un conjunto de fotografías de las diferentes áreas, sino más bien la interacción, el movimiento. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la dinámica y la problemática o las características de su ámbito familiar con la relación con su ámbito escolar? ¿O qué relación hay entre, por ejemplo, para una persona adulta, qué relación en su relación de pareja con su desempeño laboral o de su desempeño en relaciones sociales? Y en tercer lugar, cuando dice describir al examinado en aspectos específicos o en su totalidad, quiere decir que también, dado que son tan amplias las pruebas y las áreas que se evalúan, se trata de ver en qué medida, digamos, podemos centrar nuestra atención en algunas áreas que pueden ser como más problemáticas o que tienen que ver con el problema principal por el cual la persona acude a una consulta psicológica, sea para sí mismo, sea para algún miembro de su familia, su hijo, su pareja o un adulto mayor, o también por problemas de interacción, como podría ser todo su grupo familiar. Entonces, en ese sentido, puede ser que el tipo de instrumentos de evaluación y psicodiagnóstico que se elijan. Encontré esto en internet sobre puede ser que el tipo de instrumento. Permítame, es que luego sí escucha algunas palabras y trata de orientar. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay una especie de focalización, vamos a decirlo así, de los instrumentos, porque pues a lo mejor necesitamos ser específicos en un prueba de desempeño académico, una prueba de valoración intelectual o de cierta área dentro del mismo desarrollo intelectual, como podría ser la atención, la memoria, la cognición, la solución de problemas, o digamos en un área de evaluación de personalidad puede ser un test proyectivo para ver características particulares de su desempeño o de su proyección, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dice que se describen aspectos específicos o en su totalidad. Obviamente, si tratamos de evaluar en un sentido más amplio y más global las características de una persona, de un solicitante, ¿verdad?, del servicio de atención y de valoración psicológica, entonces, pues en ese sentido puede ser que le propongamos hacer una evaluación en diferentes áreas, lo cual obviamente va a requerir mayor tiempo, mayores recursos y sobre todo, pues un mayor costo, ¿verdad?, dado que son diversas las áreas en las que se le va a evaluar. ¿Cuáles son las etapas del psicodiagnóstico? Las etapas principales las podemos ver, son estas 6. Primero, el contacto inicial, ¿verdad? Que es cuando la persona acude a nosotros, o digamos en situaciones institucionales, por ejemplo, en hospitales o en centros educativos, o incluso en centros de reclusión, por poner algunos ejemplos, podemos ver que ese contacto inicial es la primera vez que estamos con la persona que solicita o que requiere el servicio, y entonces pues lo vamos a hacer, como dice en el segundo punto, a través de una entrevista inicial. En esa entrevista inicial vamos a recabar la información básica fundamental acerca de las características de la persona, de su problemática, de sus antecedentes, de sus relaciones actuales, de sus expectativas, pero también de cuáles son algunos de los aspectos más relevantes de la problemática personal por la que acude a solicitar o a digamos, a requerir, pues, porque tal vez fue canalizado para que se haga esa evaluación. La etapa en la que estamos ahorita precisamente vamos a entrar es lo que es la aplicación de la evaluación. Vamos a ver que en la aplicación de la evaluación, como ya había comentado anteriormente, hay muy diferentes áreas en las cuales se puede aplicar esa evaluación,
dependiendo de las necesidades, pero también dependiendo del punto de vista del especialista, en este caso del psicólogo o la psicóloga. O sea que en nuestro papel como profesionales de la psicología, nosotros puede ser que también determinemos cuál va a ser el tipo de pruebas, la cantidad y tipo de pruebas que se van a aplicar, cuál va a ser la secuencia de aplicación. Si hay una situación de emergencia, por ejemplo, tal vez empecemos por una prueba que evalúe el estado emocional de la persona, pero si a lo mejor estamos en un ámbito escolar, pues vamos a ver primero cuál es su desempeño en funciones básicas de pensamiento, de solución de problemas, o en áreas que podemos considerar como capacidades básicas de desempeño de un estudiante, ¿verdad? Como podría ser la atención, como podría ser el lenguaje, la memoria, etcétera, etcétera. Después viene, dice, cierre del proceso y devolución de la información. Esta parte es muy importante porque tiene que ver con una de las labores, yo diría, un tanto más, a veces laboriosa y que implica un gran esfuerzo y trabajo por parte del psicólogo, que es una vez que obtiene toda esta información, sea a través del intercambio verbal, de las preguntas, del sondeo, es la presentación de los resultados de las pruebas aplicadas, de las evaluaciones realizadas y de lo que podría ser el informe propiamente de la evaluación. Pero la presentación de los datos, de los indicadores, de la problemática del paciente o del usuario, ¿verdad? De la persona evaluada, pues no resultaría, a veces para ellos incluso son datos tan especializados, estadísticos o interpretativos, que se necesita hacer un análisis de resultados para explicar de la manera más breve posible aquellos aspectos relevantes de las evaluaciones que nosotros encontramos. Hay que diferenciar aquí dos aspectos fundamentales. Uno, ¿cuál es la información en sí que nos arrojan las pruebas? ¿Verdad? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los indicadores estadísticos? ¿Cuáles son los valores numéricos? O cualquier otro indicador o digamos, o testimonio, podríamos decirlo así, de lo que nos están diciendo las pruebas y cuál es lo que nosotros vamos a presentarle a la persona que lo solicita, a la institución, ¿verdad? O a persona que está solicitando esto. Un ejemplo, y eso es muy frecuente en el ámbito educativo, es cuando un maestro o una institución escolar el orientador, el director de la escuela, etcétera, solicitan que a ese niño, a ese joven se le haga una evaluación. Entonces, aquí hay un trabajo adicional en el cual entra un factor muy, muy importante, que es la secrecía y privacidad y respeto a digamos ahora sí, en la individualidad de quien estamos evaluando. Por decir un ejemplo, si nosotros detectamos que hay una problemática familiar, una problemática personal que requiere una atención, pues, digamos, clínica, una atención especializada por parte de un evaluado, ¿verdad? Puede ser un estudiante. Nosotros tenemos que valorar las implicaciones que tiene el que demos esta información a la escuela o al centro de trabajo o a quien nos lo está solicitando. Sobre todo considerando que hay aspectos de carácter privado, de carácter personal, y ahí es en donde tenemos que tener en cuenta algunos principios éticos fundamentales de nuestra profesión, como es el respeto y la consideración, pues, a la privacidad y a la intimidad de las personas. Derivado de estos 5 puntos, llegamos a lo que dice la confección y entrega, pues, de lo que sería ya el reporte o el informe de trabajo que elaboramos, ¿verdad? A eso se refiere con la confección y entrega,
Es ya hacer después de todos los datos, después de toda la información que tenemos, será una selección de cuál es la información fundamental que vamos a presentar como resultado de ese informe. Seguimos con lo que es un tipo de diagnóstico en particular, que es el psicodiagnóstico clínico. Y vamos a ver más adelante el educativo, pero ahorita vamos a centrarnos en el clínico. La función del psicólogo Profesor, clínico. ¿Sí? la confección y entrega del informe, por ejemplo, si un profesor es el que está pidiendo que se le haga un diagnóstico a un alumno, esta, ¿cómo decirlo? Pues si el informe se le puede entregar a él, al profesor. No, claro, precisamente por eso decía que tenemos que tener muy en cuenta a quién le vamos a entregar dicha información. Por poner un ejemplo, supongamos que aplicamos el test de frases incompletas que involucra aspectos de carácter personal, familiar, que comprometen información, pues digamos, muy particular de la familia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque en ese sentido no es conveniente entregar esa información a la escuela. O sea, a la escuela se le entregarían aquellos aspectos que tienen que ver con el desempeño académico, con pues, procesos de pensamiento, de aprendizaje, etcétera, con el fin específicamente de que se le brinde apoyo a ese estudiante. A veces es inevitable que para nosotros nos comprometa ese tipo de informes. Voy a poner un ejemplo. Eh, Supongamos que un niño muestra algunas deficiencias en su desempeño escolar, en su aprendizaje, y entonces le hacemos nosotros una evaluación y de ahí uno de los resultados es que el niño tiene un perfil que, digamos que utilizando los indicadores de déficit de atención e hiperactividad del TDA, resulta positivo. Pero además, lo vamos a ver más adelante, digamos que el TDA es leve, moderado o grave. Supongamos que tiene un indicador de un TDA y es grave porque tiene un problema muy, muy severo con hiperactividad y a lo mejor hasta requiere apoyarse en algún tipo de estudio neurológico. El, el entregar esta información a la escuela digamos, podría implicar que al niño se le estigmatice. Ay, es un niño que tiene tal problema. Entonces, eso puede provocar que se tenga un tratamiento diferenciado al niño porque pues es un TDA. Digo, en la actualidad ya los profesores tienen un poco más de información sobre el TDA, pero sí ha ocurrido esa situación en donde, por poner un ejemplo, hay madres de familia, y yo lo he escuchado porque a mí me han planteado esa problemática, cuando se les establece que tienen TDA, o sea, con hiperactividad, a veces el paidopsiquiatra lo que hace es diagnosticarlos y además recetarles algún tipo de medicamento, que puede ser el más común, que es el Ritalin, o puede ser el Meyeril, o puede ser uno que se está utilizando de un tiempo para acá, que es un medicamento riesgoso, que es ¿cómo se llama? Um, ay, se me fue ahorita el nombre de este medicamento, pero es un medicamento que se utiliza psiquiátricamente cuando se sufren ciertos estados alucinatorios y que se ha estado utilizando para el tratamiento del TDA. Entonces, hay escuelas en las que cuando el niño tiene un comportamiento muy alterado, muy inquieto, entonces se le establece a veces como condición a la familia que solo se recibe si comprueban que el niño se tomó el medicamento. Esto tiene incluso implicaciones legales y de derechos, pues digamos, del niño, en el sentido de que no se le puede negar el acceso. Pero las escuelas a veces lo que dicen es que pues ellos tienen también el derecho de saber por qué eso le afecta no solo al profesor, que es quien está a cargo del niño, sino también puede afectar, pues digamos, la dinámica
y la actividad dentro del grupo, de la clase. Digo, lo pongo solo como un ejemplo, pero en concreto, digamos, la respuesta a la pregunta que hace sería que sí tenemos que ser muy cuidadosos. No sé si con esto respondo o hay algún otro aspecto de la pregunta que haces. No, sí, está bien. Eso, profe. Es que una profesora me había, bueno, una vez nos contó una anécdota que tenía con una escuela en Sí, la que tenía una profesora que como que todos, entonces nos veían quietos y les decía, "Ah, es que tú eres hiperactivo" y así. Entonces nos decía que a veces esos profesores eh, como que todo el tiempo quieren saber qué es lo que le pasa a ese niño porque ellos quieren apoyarse en algo para etiquetarlos y así. Entonces por eso surgía mi duda de que si un profesor es quien pide el informe, a él se le tiene que entregar algo, pero supongo que hay partes que le competen saber y hay otras que no. claro, miren, podríamos decir que en primera instancia, sobre todo como son menores de edad, ahí tiene otras implicaciones. Y recuerden que además para hacer las evaluaciones se tiene que tener una autorización de los padres y una información muy clara de qué es lo que se le está evaluando. Esto, ¿verdad? Ay, se me fue ahorita, no, ¿cómo se le llama esto? Pero bueno, es una solicitud, digamos, de información a los padres. Y entonces, podríamos decir que como principio general es en primera instancia a los familiares del niño a quien se les presenta la información. Es una situación un tanto delicada que nos metería al análisis que en otro momento podríamos hacerlo de las implicaciones éticas que tiene la evaluación. ¿Sí? No, no solo es ese aspecto, hay muchos otros que hay que tomar en cuenta y que en un momento dado, pues yo lo que podría decir que en primera instancia quien tiene más derecho de recibir esa información son los familiares. En segunda instancia puede ser la escuela, pero aún así dentro de la misma escuela tenemos que ser muy cuidadosos de quién es el personal especializado que puede recibir esa información. Regularmente lo que hacemos es remitirlo a la encargada o el encargado, digamos, de orientación educativa, que pues por procedimiento, no en todas las escuelas es así, pero la cuestión es que por procedimiento es conveniente que sea un psicólogo, una persona que conozca de este tipo de evaluaciones y de este tipo de indicadores psicológicos a quien se le entrega. En segunda instancia puede ser al profesor, pero si es al profesor a quien se dirige, se tiene que hacer una selección muy cuidadosa, diría yo, de la información que se le proporciona para evitar que esta información pueda ser utilizada en contra de los intereses y pues digamos de las características del niño o del joven de que se trate, precisamente para evitar que esta información en vez de que le ayude, pues pueda ser más bien para perjudicarlo, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra, pero si tienen algo, por favor, me dicen para aclarar. Continuamos. Entonces, el psicodiagnóstico clínico, dice aquí, función del psicólogo clínico. Implica frecuentemente a más de una persona pudiendo tomar a veces como objetivo central dos o más, como por ejemplo una pareja, una familia u otros grupos o colectivos. Esta información puede ser empleada para el diagnóstico de problemas psicológicos, la elección de técnicas de intervención y tratamiento. Es una reunión de información relativa a los repertorios conductuales, el funcionamiento cognitivo y estados emocionales de las personas. ¿Sí? Función del psicólogo clínico, el diagnóstico. Consiste en la identificación y rotulación del problema comportamental, cognitivo, emocional o social de la persona, grupo o comunidad de que se trate. Debe entenderse como resultado del proceso de evaluación psicológica. En el ejercicio de esa función, el psicólogo clínico y de la salud habrá de tomar decisiones entre las que hay que destacar las siguientes. 1.
Decisión sobre si se trata de un problema que cae dentro de su competencia o no. 2. Decisión sobre el grado de severidad o gravedad de las primeras informaciones que se ofrecen del problema. En tercer lugar, diagnóstico, si es que procede, especificación del problema en términos operativos e indicación del tratamiento. En primer lugar, como dice, se trata de un problema dentro de su competencia o no. Por competencia, a lo que me refiero es que en primer lugar teníamos que determinar, para decirlo en pocas palabras, si es un problema psicológico o no. Por decir algo, a lo mejor la persona tiene un problema de carácter económico, porque no tiene trabajo, porque tiene dificultades para solventar sus gastos. Bueno, nosotros podríamos incidir tal vez en cuál es su estado motivacional, cuál es su estado emocional, cuáles son las características de sus interacciones sociales que pudieran estarle limitando o dificultando el obtener un trabajo. A lo mejor es una persona en un estado de depresión que tiene un bajo nivel de motivación como para buscar trabajo. Entonces, al decir si cae dentro de nuestra competencia, decir, bueno, en mi caso como psicólogo y particularmente en el campo clínico, lo que podría hacer es que veamos cuáles son sus características de desempeño en interacciones sociales, su estado anímico, pero yo no le voy a resolver su problema económico, ¿no? Eso más bien es consecuencia de las características personales, psicológicas o emocionales de la persona. En segundo lugar, dice decisión sobre el grado de severidad. Este punto es muy importante porque tiene que ver con la valoración que como psicólogos hagamos de nuestro desempeño, de nuestra experiencia y de nuestra capacidad para resolver el problema. Si la persona, por ejemplo, se presenta y tiene estados alucinatorios o delirios o tiene reacciones que pueden ser de peligro para la persona, para los que le rodean e incluso para el terapeuta mismo, tendría que valorar la pertinencia o no de atenderlo, ¿verdad? Por seguridad de sí mismo y por seguridad de quien lo estaría tratando. Y en segundo lugar también es conveniente siempre que tengamos un directorio o una lista de instituciones o de profesionistas que podrían atender la persona, porque cuando rebasa nuestro conocimiento, nuestra experiencia o nuestra atribución para atender a una persona, según las normas éticas fundamentales, es que nosotros podamos canalizar o al menos dar la indicación de dónde podría acudir una persona cuando nuestra experiencia no está al nivel del tipo de problema y el grado de la problemática de la persona. Diagnóstico si procede, esto es muy importante porque no en todas las perspectivas de trabajo clínico se presenta un diagnóstico formal. Por decir diagnóstico formal, como lo vamos a ver más adelante, sería un diagnóstico derivado de indicadores psicológicos, pues como podría ser el DSM-5 o como podría ser el CIE-10 o como podría ser los criterios diagnósticos que vienen en algún tipo de manuales o perspectivas de determinados enfoques clínicos, gestáltico, hay por ejemplo por ahí algunas lineamientos para diagnóstico gestáltico o conductual o cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que quedar claro que no todas las perspectivas de trabajo psicológico clínico, no todas derivan en lo que podría ser un diagnóstico específico y eso se le tiene que dejar muy claro a la persona, no solo si se puede o no se puede, sino cuál es la razón por la que es posible o no es posible proporcionarle un diagnóstico definitivo, considerando que ahí pueden estar involucrados aspectos de la misma problemática que presenta la persona. Por ejemplo, si una persona dice, oiga, es que ¿sabe qué? Que me dijeron que pues yo tengo un trastorno, el mentado o llamado TOC, trastorno obsesivo compulsivo, no sé si sea cierto. Entonces,
La persona a veces espera que le diga si es cierto o no es cierto, o espera que uno le ponga un nombre al padecimiento que tiene, pero hay que tomar en cuenta que eso puede comprometer seriamente lo que es, la atención que le estamos brindando a la persona. Finalmente, dice especificación del problema en términos operativos. Este aspecto también es muy importante porque no se trata solo de ponerle una etiqueta, un nombre o un indicador de la problemática de la persona, sino al decir términos operativos, quiere decir, bueno, ¿y qué hago yo con eso? A lo mejor la persona espera que uno le dé una receta con algún medicamento y tiene que quedar muy claro que nosotros como psicólogos no tenemos la atribución profesional de recetar medicamentos. Si no es algo que se pueda resolver, porque hay personas que tienen la expectativa de que tal vez así como ocurre en el tratamiento médico, van una sola sesión a consulta con el médico y de ahí esperan que se le dé una medicina para que se la siga tomando. Algunas personas de momento cuando se le dice que tiene que asistir varias ocasiones o tiene que estar asistiendo por un tiempo breve o prolongado, dependiendo del enfoque desde donde la abordemos, a lo mejor se sorprende decir, no, es que yo pensé que pues a lo mejor con una sola vez me da usted una receta o un consejo de qué hacer y con eso ya queda. Y tiene uno que ser muy claro que el trabajo psicológico difícilmente, sea del enfoque que sea, difícilmente se puede resolver en una sola sesión. Entonces, pero eso sí implica, por eso dice en términos operativos, habría que decir qué es lo que puede hacer a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? A lo mejor a corto plazo, bueno, pues lo que va a hacer, le recomiendo, pues digamos que busque no estar solo, a lo mejor supongamos que sea una persona deprimida, ¿no? Ver a qué personas puede acudir en caso de que se sienta mal. El psicólogo o terapeuta puede darle también algún teléfono de urgencia si requiere ayuda en un momento inesperado, etcétera, ¿no? En pocas palabras, el término operativo implica que se le dé alguna indicación de qué es lo que podría hacer la persona en caso de que requiriera una atención de urgencia. Y finalmente, la indicación del tratamiento implica que si va a requerir varias sesiones, cada cuándo serían las sesiones, cuál sería el costo de dichas sesiones y otros aspectos de carácter práctico y operativo, ¿verdad? Horarios, lugares, si es que va a ser en el consultorio o en algún otro lado, ya se vería entonces. Continuamos. Dice el tratamiento. El tratamiento supone intervenciones clínicas sobre las personas con el objeto de entender, aliviar y resolver trastornos psicológicos, emocionales, problemas de conducta, preocupación personales y otros. Se entiende que todo tratamiento o intervención supone algún tipo de relación interpersonal o situación social. Estas formas de ayuda pueden denominarse psicoterapia, terapia o modificación de conducta, terapia cognitivo-conductual, terapia psicoanalítica, terapia sistémica, terapia existencial, fenomenológica humanística, consejo o asesoramiento psicológico puede todavía reconocerse con otros nombres dependiendo de la orientación y preferencia del clínico. Entonces, si se dan cuenta, hay muy diversas perspectivas, a lo mejor no es lo mismo que en el caso de la consulta médica. Claro que puede ser un médico alópata, puede ser un médico homeópata, puede ser acupunturista, a lo mejor además de ser alópata, pues también digo, hay estos casos en la actualidad, o puede ser un médico no general, sino un médico especializado. Pues en ese caso también en el trabajo psicológico, digamos, eh, el paciente o potencial paciente asiste simplemente porque a lo mejor el contacto que tiene, ¿verdad? Sea que haya sido remitido o viene recomendado o se le dio alguna canalización, la persona llega con un psicólogo o una psicóloga, pero no sabe ni de qué orientación es,
ni cuál es su forma de atender, ni cuáles muchos detalles del tipo de tratamiento que se le da. Allí sí queda, digamos, a la discrecionalidad del psicólogo que pueda especificarle algunos datos, algunas referencias sencillas, accesibles, de cuál es el tipo de tratamiento y de, pues digamos, de orientación y de nivel también de intervención del trabajo que hace. En algunas ocasiones es el mismo paciente el que llega preguntando, a lo mejor por referencia de otra persona, a lo mejor nos busca precisamente por el tipo de especialidad u orientación que tenemos. Por ejemplo, me ha llegado a ocurrir que a veces me llaman por teléfono una persona que solicita un tanatólogo. Entonces, en mi caso, yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo la especialidad en tanatología, pero dígame cuál es su problema y tal vez pueda atenderlo. De hecho, he atendido personas que llegaron o llamaron solicitando un tanatólogo y las he atendido y pues creo que sin ser tanatólogo he podido atender, pues puedo decir que satisfactoriamente su problema. Entonces, pero a veces es importante que se les aclare la orientación. Por otra parte, tenemos que considerar cuando dice aquí precisamente el nivel de atención que se puede dar, podría ser, no es lo mismo una sesión de orientación, ¿verdad? Una cuestión de asesoría, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor llega una pareja y dicen que pues tienen problemas de pareja y que pues no les interesa tanto tomar así toda una larga terapia, sino que tienen problemas muy específicos que quieren resolver. A lo mejor están en proceso de separación y quieren que se les dé una orientación acerca de cómo resolver el asunto de la custodia de los hijos, por poner un caso. Entonces decir, bueno, ahora sí que podemos trabajar específicamente sobre ese aspecto, pero pues de todos modos vamos a requerir, yo calculo aproximadamente entre 3 y 5 sesiones para ello. Se les hace la propuesta a las personas y ellos ya dirán si aceptan o no la propuesta que les hacemos. Pero lo que quiero aclarar aquí, que no se trata de hacer propiamente un proceso de terapia de pareja, sino es casi más bien como una especie de asesoría para solución de un problema específico que ellos solicitan. Esto que a veces resulta un poquito, ¿cómo podría yo decir? Un poquito inadecuado para perspectivas de psicoterapias más amplias, sería la cuestión de una, llamamos así como una especie de terapia a pedido del paciente o a pedido del usuario, ¿no? O sea, llega pidiendo, yo lo que necesito es específicamente esto. O también algo que es común, es que una persona diga, oiga, ¿sabe qué? Y también yo lo he hecho, personas que dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que de mi trabajo o me están solicitando un examen psicológico acerca, por ejemplo, de mi estado emocional o de mis relaciones sociales. Ah, ¿cómo no? Se puede seleccionar una prueba específicamente, se le aplica, se dan los puntajes y se le entrega. O lo que es muy frecuente también, algunos padres de familia llegan a veces solicitando una evaluación de lenguaje para su hijo o para alguno de sus hijos o algún familiar. Entonces, uno tiene que tener por eso en su repertorio. Yo tengo, por ejemplo, una prueba, aunque bueno, el especialista en eso es mi esposa, ella es quien aplica sobre todo este tipo de evaluaciones, pero se le puede aplicar una prueba, por ejemplo, el Frosty, ¿verdad? Que es una prueba de una evaluación visomotora, o puede ser una prueba ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita, hay una prueba muy específica que evalúa casi completamente toda una serie de características del lenguaje hablado y lenguaje articulado, o podría ser uno a lo mejor tiene algún problema en la pronunciación de algunas palabras, y entonces se le puede hacer una valoración de articulación
Y hay uno que, por cierto, por ahí se los voy a compartir, que es una prueba de evaluación de lo que es dislexia. O sea, ¿cuáles son los aspectos, las áreas en las cuales se evalúa la dislexia? Viene ahí cuáles son los aspectos, el instrumento, los ítems que se utilizan, y a lo mejor requerimos más o menos se hacen dos sesiones de evaluación y una sesión para entrega de resultados y comentarlo en este caso, por ejemplo, con los padres o quien esté solicitando la evaluación. Bueno. Objetivo, dice precisamente de la evaluación clínica, utilizar las distintas técnicas que confrontan una batería de test, obtener un diagnóstico, un pronóstico y una dirección de la cura en el caso de que sea indicado que el evaluado requiera tratamiento psicológico. El objetivo de estas pruebas es establecer un diagnóstico con el fin de diseñar un tratamiento específico o de descartar la presencia de una determinada patología. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente aquí, ya digamos ahí dice con claridad, primero es utilizar las técnicas, tenemos que hacer una selección de cuáles son las técnicas, los instrumentos que vamos a utilizar y de ser posible, que pues siempre tratamos de que sea posible, decir a la persona, mire, vamos a requerir tantas sesiones, vamos a aplicar una prueba de esto y de esto, y que la persona pueda responder, oye, ¿y por qué de esto? Bueno, me parece importante porque, digamos, hay que sondear, hay que valorar esta área. Por ejemplo, en el caso de un niño. Es decir, bueno, se le va a evaluar en cuestiones del lenguaje, necesitamos ver articulación, necesitamos ver la cuestión perceptual de lo que es palabra, objeto, ¿verdad? La referencia, tenemos que ver parte de articulación, tenemos que ver una parte de simbolización, etcétera. Entonces, más o menos se le presenta. Hay psicólogos que no lo hacen, simplemente se le van a aplicar algunas pruebas y la persona no se le dice específicamente. Pero en mi opinión, digo, yo procuro ser muy específico, decirle se va a aplicar esta prueba, se va a aplicar esta otra, y este es con este fin y con esta otra, de tal manera que la persona pues se sienta apoyada, sienta, digamos, un cierto grado de confianza de qué es lo que se le va a evaluar. Después dice, obtener un diagnóstico pronóstico. El pronóstico es importante porque tiene que ver, voy a llamarlo de esta manera para que no se oiga muy rimbombante, así, ¿no? O sea, el pronóstico tiene que ver con una hipótesis que tenemos nosotros de trabajo. O sea, la hipótesis implica que nosotros sospechamos que a lo mejor la persona tiene alguna problemática en una determinada área, a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad, a lo mejor tiene, qué sé yo, por poner uno que yo creo ya les he comentado, ¿no? Que he recibido y atendido algunos casos. La persona que dice, es que, pues, padezco insomnio, no duermo, tengo crisis de angustia, tengo temor de morir, o tengo taquicardia, etcétera, etcétera. Entonces uno va orientado y dice, si la persona pregunta, ¿qué crees lo que tengo? Tiene uno que ser muy prudente de no adelantar mucho, pero tampoco dejar así en completo desconocimiento a la persona. Por ejemplo, uno puede decirle, mire, a mí me da la impresión que tal vez tenga usted algunos ataques de pánico o que tenga usted un trastorno de ansiedad, pero necesitamos ver cuáles son las causas. Más allá de eso, o sea, lo que es muy importante que es no adelantar nada sobre lo cual no tengamos bases, datos y observaciones específicas para hacer alguna afirmación que pudiera influir en el estado de ánimo de la persona, obviamente influir negativamente. Entonces el pronóstico es como lo que nosotros esperamos, pero difícilmente vamos a tener un pronóstico más o menos claro y bien fundamentado en una sola sesión. Entonces, precisamente por allí, no solo decir a la persona, es que sería muy apresurado y no sería muy responsable que yo le dijera ahorita necesitamos tener algunas sesiones primero de valoración para que yo ya pueda darle un punto de vista más en fin. Y como dice, el objetivo de estas pruebas es establecer un diagnóstico con el fin de diseñar.
Ya había comentado en una parte anterior que pues no en todos los tratamientos se trata de dar un diagnóstico así muy, muy específico, pero sí al menos dar un sustento, un encuadre de lo que podríamos considerar algunas de las características de la problemática que tiene la persona que nos consulta. Ahora viene la parte de instrumentos. Estos son algunos únicamente. Por ejemplo, dice, en este caso, HTP es la prueba de House, Tree, Person o casa, árbol y persona. Nos dan cuenta de aspectos más profundos del psiquis, pues, del aspecto psíquico de la persona, considerando que es un test proyectivo. Su análisis nos permite inferir las dinámicas más destacadas de la personalidad de base. Estos tests expresan aspectos más primarios de la personalidad. Test de Bartek, como aporte diferencial, se relaciona con aspectos más ligados a modos de afrontamiento y enfrentamientos del sujeto frente a situaciones vitales, puntuales, y el estilo de resolución, conductas y comportamientos que realizan en cada situación planteada. Test de Bender. Ahorita solo los voy a pasar así rápido porque después vamos a ver algunos, entonces no quiero detenerme tanto en cada uno de ellos. Test proyectivos verbales, ¿sí? En general, y después lo vamos a ver precisamente por ahí a los compañeros que les toque la última parte, el equipo 4, creo precisamente, vamos a ver algunos test proyectivos. Particularmente podríamos decir que hay algunos que tienen que ver con principios fundamentales del psicoanálisis. Por ejemplo, el test de frases incompletas nos conecta directamente a lo que es el procedimiento de asociación libre del psicoanálisis, en donde se pretende que la persona diga aquellos aspectos, lo primero que espontáneamente venga a su cabeza, a su pensamiento, y que lo diga. Hay otros, ¿verdad?, test proyectivos que son gráficos. El más conocido y así más famoso, pero también uno de los más difíciles de aplicar y de interpretar, es el test de manchas de Rorschach, pero tenemos el TAT como test de apercepción temática y algunos otros, ¿verdad? Figuras enigmáticas, el test de relaciones objetales, etcétera, ¿no? Que la mayoría de ellos están ubicados dentro de los que son test gestálticos. Después veríamos un poquito más en detalle eso. Los test proyectivos de orientación netamente psicoanalítica y algunos otros test que son proyectivos tienen un sustento psicoanalítico, pero también tienen una base gestáltica, como es el caso de los test de figura humana. Hay otros derivados de figura humana. De hecho, el HTP, el House Tree Person, se analiza también desde la perspectiva de lo que son test proyectivos. Y bueno, en sí son bastantes. Los test de familia, el test de familia kinética, hay por ahí como otros 2 o 3 más de familia también están basados en test proyectivos. El test desiderativo o cuestionario desiderativo dice un instrumento sencillo de aplicar, aunque más complejo de interpretar. No obstante, permite evaluar, además de nivel de inteligencia, grado de coherencia, coherencia en el pensamiento, el nivel de creatividad y una serie de habilidades. Bueno, vamos a pasar específicamente a lo que es el psicodiagnóstico en el campo educativo, que es el que nos interesa particularmente por la práctica en la que estamos, que es educación, desarrollo y docencia, práctica avanzada en el ámbito educativo. Vamos a ver. Definición. El diagnóstico educacional desde el punto de vista clínico es un área de entrecruzamiento de distintas disciplinas, psicopedagogía, psicología educacional, ciencias de la educación y otras que pueden aportar perspectivas de abordaje complementarias y especializadas. Así, pediatras, neurólogos, psicoanalistas, psicólogos, docentes, equipos de orientación escolar
y otros profesionales pueden requerir este diagnóstico para determinar la necesidad de realizar tratamiento, derivar a otros estudios y o indicar la escolaridad adecuada. Funciones del psicólogo escolar. Procura dar una formación permanente y colectiva, talleres, diálogos relacionados con la formación académica de todos los agentes educativos, incluyendo a los padres de familia. Vamos a ver que en algunas ocasiones, o la mayoría de las veces, el estudio, la evaluación, el diagnóstico y todas las partes del proceso de diagnóstico psicopedagógico se centran fundamentalmente en el alumno, en el escolar, pero en algunas ocasiones es necesario para ver cuáles son los factores de incidencia en la problemática principal del alumno, cómo son sus interacciones sociales, cómo son sus antecedentes, precisamente para tratar de valorar cuál es la influencia que puede ser favorable o desfavorable del ámbito familiar en el que se desenvuelve el escolar. Dice, ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en niños, adolescentes y adultos. O sea, el trabajo del psicólogo escolar es específicamente resolver problemas. No se trata, como en el caso de la clínica, de resolver o tratar de dar una interpretación, una solución a los problemas globales de la vida de una persona o de un chico en este caso. Se trata de resolver en primera instancia, no quiere decir que sea lo único, pero sí lo prioritario es que lo haga con respecto a su desempeño escolar. Orienta al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre las estrategias que pueden utilizar para solucionar los problemas que se presentan en las instituciones educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, otro de los objetivos importantes es que podamos dar indicaciones, podamos dar sugerencias, podamos plantear métodos alternativos de apoyo al profesor, a los profesores, a los orientadores o en la misma escuela, de cómo atender la problemática de un chico. Si se requiere una atención especializada, si se requiere que se den algún tipo de apoyo adicional al trabajo, como por ejemplo el caso de que además de que siga asistiendo a la escuela, que asista a consulta psicológica aparte. Ahora, este apoyo, y que ese es precisamente el tipo de trabajo que nosotros como psicólogos en las escuelas proporcionamos, es que los chicos puedan salir de su clase en un tiempo determinado para que se les pueda dar la atención psicológica que requiera su problemática, pasando por las diferentes fases que vamos a ver a continuación. Estimula la creatividad, el interés hacia los aspectos académicos, tanto del personal docente como de la población no estudiantil. O sea que se trata de que esto mejore las relaciones, tanto educativas como interpersonales y sociales en general, en el que se desenvuelve un escolar, sea un niño, un adolescente o incluso, por qué no decirlo, hasta el nivel de educación superior. Momentos del proceso psicodiagnóstico. Dicen, primer contacto y entrevista inicial con el paciente. En segundo lugar, la entrevista, historia de vida, historia vital, ¿verdad? Administración de test y técnicas proyectivas a través de entrevistas, de administración de técnicas psicológicas, la devolución oral al paciente. Esta devolución oral puede ser en partes intermedias del trabajo y de la relación que tenemos con ellos, de tal manera que no esperemos en darle algunas indicaciones o resultados de su proceso de evaluación hasta el final, sino se le puede ir dando retroalimentación, se le puede ir dando algunas indicaciones en el proceso mismo en el que se está atendiendo. Después dice informe escrito al remitente, al profesional que lo derivó en caso de ser necesario. Entonces, como ya había comentado anteriormente, ese informe se entrega principalmente a la persona encargada del servicio de atención psicopedagógica. Regularmente este se da en orientación educativa. En algunas otras escuelas, por ejemplo en los SHs,
que es en donde también hemos trabajado, hay un departamento psicopedagógico. Entonces, regularmente ese informe que se da a la escuela se entrega al departamento de orientación psicopedagógica. Intervención del psicólogo en el proceso de psicodiagnóstico, dice, le permite identificar los intereses, las necesidades, habilidades, capacidades, actitudes, valores y las normas inherentes a la formación integral del alumno. ¿Cuáles son las áreas? En primer lugar, digamos, aprendizaje, representación simbólica que el alumno procesa en las estructuras cognitivas, memoria comprensiva, razonamiento, imaginación, creatividad, atención y observación, entre otras. Estas son capacidades básicas que el estudiante requiere precisamente para tener un buen desempeño académico. Por poner un ejemplo, si a lo mejor el chico está teniendo dificultades para resolver algunos problemas matemáticos o algunas actividades académicas que le requieren una capacidad de retención memorística, y se nota que tiene una deficiencia en la retención de memoria, de información, tendríamos que valorar si es un problema de memoria, de atención o de motivación hacia el material que se le está proporcionando. Entonces, no precipitamos una interpretación del problema hasta que no tengamos algunos datos que nos confirmen o que rechacen alguna hipótesis inicial de cuál podría ser el problema que está afectando el buen desempeño académico del estudiante. Otra de las áreas, ¿verdad? Dice desarrollo de la personalidad o afectividad, experiencias vivenciales que le permitan al individuo conocerse a sí mismo en una compleja red de interrelaciones significativas para el alumno. En este caso, ¿verdad? Vemos también que pueden ser algunas características del alumno como persona, ¿verdad? O en la dimensión de la afectividad hacia los demás o hacia sí mismo, como puede ser el caso de la autoestima o de las relaciones familiares, en donde pudiera ser el problema y que se está reflejando en un mal desempeño académico, por ejemplo. La interacción social se desarrolla principalmente en la escuela, al interactuar con sus padres en el aula, cuando el docente emplea estrategias de trabajo colaborativo y aprendizaje cooperativo. Entonces, a lo mejor también tiene dificultades en su relación con compañeros, a lo mejor está siendo víctima de bullying o hay un tipo de segregación, ¿verdad? O a lo mejor no se le acepta por su comportamiento o a veces hay actitudes discriminatorias hacia el alumno por sus raíces étnicas o por sus condiciones socioeconómicas o alguna otra cuestión que pueden estar afectando su interacción con sus compañeros. La salud mental y física, dice, campo de acción que debe considerar la comunicación con la salud pública, la escuela y los padres de familia, en la medida en que la posibilidad de los recursos del área psicológico de los padres de institución educativa. O sea que puede ser que también el alumno o la alumna tengan problemas de salud, problemas que a lo mejor ya vienen de tiempo atrás, ¿verdad? De sus relaciones, digamos, familiares, de su desempeño y su desarrollo social, socioafectivo y salud física, ¿verdad? Bueno, esa es una psicóloga con la que trabajamos hace algún año, pero bueno. Psicodiagnóstico laboral. Aquí no me voy a detener mucho, me lo voy a brincar porque esta parte no, digamos, no corresponde tanto. A pesar de que también se aplican algunas pruebas y todo eso, no nos vamos a detener mucho para que no eh, quitemos tiempo a los asuntos que ahorita nos interesan. Y bueno, eh, como conclusiones, diferencia entre los psicodiagnósticos, dice, en cuanto a los objetivos, vamos a ver que hay una diferencia en lo que es el diagnóstico clínico, el laboral, el educativo o el judicial. Obviamente en el caso del judicial puede ser que, ya les había comentado en algún momento, cuando por ejemplo se nos pide algún tipo de peritaje, sea por ejemplo, para una resolución jurídica con respecto
a las atribuciones de paternidad de un niño, de un menor de edad, hombre o mujer, o podría ser para la custodia, o podría ser para la pensión alimenticia, etcétera, ¿no? A lo mejor ahí se requiere hacer un psicodiagnóstico que avale ciertas posturas o ciertos requerimientos judiciales. Podría ser también en el caso de personas para las cuales el diagnóstico puede ser necesario para el proceso, un proceso legal que esté enfrentando, como podría ser su estado de salud mental, emocional o de interacciones sociales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, digo, ese es un tipo de, tanto el laboral como el judicial, son dos áreas de trabajo pues ya muy, muy específico que corresponden pues a un área un tanto diferente a nuestro campo educativo. Bueno, aquí vienen también ya un poco más desglosado las características que nosotros nos centramos en el clínico, en el educativo. Es un área que toma y coincide con el campo de la psiquiatría, ¿verdad? Pero también vamos a ver más adelante lo que es en el campo psicoanalítico y el psicodiagnóstico educativo. Ya más o menos ven cuáles son las áreas. En cuanto al procedimiento, ya habíamos visto aquí, ¿verdad? Como una especie de recorrido ya sintético al final. Escuchar la afirmación del paciente sobre su problema, obtener datos del problema, posible aplicación de test para verificar hipótesis, realización de hipótesis explicativas, confrontación de hipótesis, elaboración de la proposición diagnóstica y recomendaciones acerca de las estrategias de tratamiento. Bueno, en la judicial no nos vamos a meter tanto ahorita, ni de la laboral, sino vamos a ver la educativa. Se empieza con la entrevista al maestro, entrevista a los padres, observación del niño para tener datos, ¿verdad? Para tener datos pueden ser observacionales sobre todo, datos que nosotros podemos ver en los ámbitos específicos donde se desarrolla. Puede ser en el salón de clases, en lugares de interacción social, como puede ser el patio, o en la realización de una actividad deportiva, etc. Puede ser a través también, podemos revisar, pedirle a los padres, pedirle al maestro, pedirle al orientador, que si tiene algunos trabajos del niño, ¿verdad? Sus tareas, en donde podemos ver la calidad de su letra, la calidad de sus actividades o los ejercicios, los exámenes, etcétera. Revisar esa información documental que nos podría dar muchos datos de cómo vemos a ese alumno, ese escolar. Entrevista individual con el niño, aplicación de test psicométrico o proyectivo de ser necesario, ¿verdad? Además de esa información que podemos ver ahí directamente en sus trabajos, en sus testimonios de desempeño escolar y académico, podemos elegir, que es la parte que vamos a ver a continuación, qué pruebas podemos aplicar dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de problema de que se trate y dependiendo de los objetivos del tratamiento y de la atención psicológica que nosotros le proporcionamos. Finalmente, la relación de una síntesis o diagnóstico de la problemática que observamos en el chico, ¿verdad? Bueno, perdón, ahora sí que me van a disculpar que me haya ido hacia 1000 por hora, pero permítanme un segundito. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver preguntas, jóvenes. Preguntas que tengan. Les digo, me tuve que ir así lo más rapidito posible, pero si les quedó por ahí alguna duda. Particularmente, miren, quiero tomar esto como punto de referencia para el trabajo que le toca hacer a cada equipo. Por eso les decía al inicio que siento como que me acelero mucho ya dejarles saber a ustedes las pruebas de inteligencia, ustedes las pruebas de habilidades sociales o de personalidad o las proyectivas, sin darles este marco
¿verdad? Que me pareció muy importante. Por eso lo organicé, seleccioné algunas partes para darles esta exposición inicial. Entonces, me ayudaría mucho con sus preguntas, con los indicadores que me den para que continuemos con esta actividad. Digo, si no hay dudas, es que o fui muy claro, fue muy clara la información, o a lo mejor no entendieron nada. Ustedes me dirán. Vamos por partes. Ivonne, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció bien. La verdad es que no tengo dudas, creo que quedó bastante claro. Ah, qué bueno. Cintia, Igual siento que la información fue muy clara, profesor. muy bien. Carla, ¿Me escucha, profe? ajá, ¿qué ¿O no? pasó? A ver, No, Carla, yo no tengo duda. ¿no tienes dudas? ¿Sí te quedó claro? No, profe. Alma, Sí. Pues creo que no tuve ninguna duda. Bueno, es que la parte de educativo creo que fue un poco más corta. sí. Entonces, pues no me quedó como duda porque creo que fue muy sintético, como muy práctico. Sí, mira, Alma, lo que agregaría es lo siguiente, o sea, sí es breve, pero tomen ustedes en cuenta, bueno, ahorita todavía nos hace falta ver la parte de lo que es el psicodiagnóstico desde la perspectiva del psicoanalítico, algunos lineamientos. Pero digamos que en las escuelas, dependiendo de la perspectiva desde la que trabajemos, va a ser el énfasis que hagamos en una área u otra. Por ejemplo, todavía el año pasado estuve trabajando en la misma secundaria, pero el grupo con el que estuve trabajando en la práctica era un grupo de la perspectiva de la tradición sociocultural. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hicimos fue más bien de carácter académico y de desarrollo, valoración y atención de procesos de aprendizaje, capacidades cognitivas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, y así fue como trabajé el año antepasado sí estuve con un grupo de psicoanálisis, así como este de ustedes, que por cierto era también el grupo 15. Y entonces, con ese grupo, pues nos centramos más en problemas que todavía no hemos entrado a esa parte. Tenemos que ver la parte, por ejemplo, de cuáles son algunas de las problemáticas de los jóvenes, como es el caso, pues, de los problemas, o que ya se le llama ahora discapacidad académica, o si tienen algún problema específico dentro de las áreas del desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, digamos, al ser cuestiones de carácter clínico, nos vamos a centrar mucho en cuestiones de carácter emocional, psicológico, y en algunos casos a lo mejor sí podemos detectar algunos problemas ya de carácter clínico más severo. Ya les había dicho que hemos tratado algunos problemas depresivos, que es probable que ahora tengamos algunos casos así, del cutting, adicciones, también ya hay problemas de adicciones, etcétera. Entonces, sí, si bien es cierto, Alma, que como que a lo mejor fue más breve lo referente al área académica, es que pretendo que con ustedes que nos centremos un poquito más en los problemas de carácter clínico dentro de la escuela, pero tomando como eje fundamental el desempeño académico y escolar, pero digamos, cuáles son los aspectos de carácter clínico que podrían estar incidiendo negativamente en su desempeño académico. Bueno, Alejandra, ¿alguna duda? No, ninguna, profesor, me quedó muy claro con la presentación. Ah, qué bueno. Diego, Tal cual como duda, ¿no, profe? Pero yo creo que más bien es esa como cosquilla,
en el momento pues ya va a ser un poco más complicado de saber, por suponer, qué prueba hacer o qué preguntas hacer, cosas como de ese estilo. Claro, sí, esa es la parte que continúa, ¿no? Por eso nada más quiero darle un cierre a esta parte, que es así como que me quedé como que eso tenía en deuda con ustedes, ¿no? De darles este primer panorama general para que ahora entiendan un poquito más claramente hacia dónde va a ser la información que ustedes van a proporcionar. Héctor, No, no, profesor. Sí, igualmente me quedó muy claro lo que comentó dentro de la exposición. muy bien. Rodrigo, Bueno, sí, la verdad me quedó la pregunta de, cuando hablaba de dirección de la cura y de los objetivos, me llegó, bueno, me pregunté exactamente a qué se espera llegar o en qué momento el psicólogo dice este problema está resuelto, ya no hay nada más que hacer. ¿Cuál es ese momento? ¿Lo determina el psicólogo? ¿Se determina conjuntamente o qué hay ahí para, pues para saber, ¿no? Que una intervención tuvo éxito o aún necesita pues seguir con esa intervención? claro, mira, yo lo que les he dicho a los estudiantes que van a hacer su práctica, les digo que tenemos que ser realistas. O sea, trabajamos en ambientes restringidos en varios sentidos. Restricción de tiempo porque no lo tenemos de tiempo libre. Regularmente lo que hacemos es una sesión de 1 hora por semana. Si bien, digamos, en un momento dado podemos dar una mayor atención, podrían ser a lo mejor 2 sesiones por semana. Trabajamos también o hemos trabajado con grupos focales. O sea, los grupos focales tienen una dinámica muy particular en donde hay sesiones de grupales, o sea, con el grupo focal, que pueden ser entre 5 y 8, máximo lo dejamos a veces hasta 10. Nunca hemos tenido 10, pero sí más o menos hemos tenido hasta grupos de 8 alumnos con una problemática común. Eh, bueno, hay otros grupos más amplios. Estaba recordando ahorita cuando creo que les comenté en una ocasión de que trabajamos una vez con grupos de preferencias sexuales diferentes, pero eso fue en un Cebetis que está ahí cerca de la escuela, y empezamos con un grupo como de 18 chicos y chicas que participaron en él, y poco a poco fue motivando a otros a integrarse y terminamos con un grupo de alrededor de 35 participantes. Pero son grupos excepcionales. En las escuelas regularmente, como estamos supeditados, por decir que hay una serie de limitaciones, una de las limitaciones es que los profesores los dejen salir a sus sesiones. Hay algunos que abiertamente se oponen y no los dejan salir. Otra de las limitaciones es el espacio. Yo regularmente lo que procuro es buscar que esté un salón desocupado o buscar que esté un cubículo o algo en donde les puedan dar la atención, pero pues tenemos una limitación de espacio. Y el otra limitación, yo diría que importante, es la motivación de los chicos para asistir. Regularmente ellos asisten, son hasta cierto punto, lo pondría así entre comillas, son hasta dóciles de que sí, pues dicen, pues ven, etcétera. Y ya después se motivan ellos, dependiendo del trato y la relación que establezcan con los psicólogos, y ya ellos mismos salen hasta con gusto y todo eso para cuando les toca su sesión. Entonces, aún así, volviendo al punto que tú planteas, les digo yo que tampoco podemos formarnos expectativas muy elevadas de que va a ser un tratamiento de largo plazo y que vamos a profundizar. Regularmente utilizamos un enfoque, valga la redundancia, o una perspectiva focalizada. O sea, vamos a trabajar fundamentalmente sobre algún problema o problemas en los que podamos dar una atención. Por decir algo, si tiene un problema pues de conflicto familiar. Traen conflictos familiares, que por el papá, con la mamá, que los papás se están separando, o algo que es frecuente, hay mucha violencia familiar.
Hay chicas que, me acuerdo por ejemplo ahorita de algunos casos de una chica que decía que no sabía por qué su mamá no la quería, la trataba muy mal, la golpeaba a veces con mucha severidad, etcétera. Y entonces también hay, de esto que dices acerca de la dirección de la cura, o sea, también nosotros nos vemos en la limitación de que decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no podemos sacarla de esa familia violenta, no podemos colocarla en otro lugar, sino si acaso el trabajo que se hace ahí es de que tenga la capacidad de hacer un análisis de sus circunstancias personales y familiares y que precisamente a través de ello tenga la posibilidad pues de encontrar algunas alternativas para un manejo de las situaciones. Tampoco podemos decirle o sugerirle que se salga de su casa. Pero volviendo entonces al tema precisamente esto que aparece ahí como dirección de la cura, tendría que ver con un principio fundamental. Y es un principio fundamental no de la psicología, o no, su origen no es en la psicología, sino en la medicina. Y un principio fundamental de la medicina es que el tratamiento es para que la persona esté bien o la persona mejore. Entonces es algo que en psicoanálisis es muy polémico, no me voy a meter ahorita en esa polémica, pero se trata de que la persona se sienta mejor. Si tiene un problema depresivo, de ansiedad o un problema de una interacción social problemática con compañeros, con una pareja o con su familia, pues que digamos que empiece a reconocer cuáles son las características de su problema y tenga recursos para poderlo manejar y se sienta bien, se sienta mejor. Yo sé que esto es muy vago, muy inespecífico a lo mejor, pero se trata de que la persona se sienta mejor que cuando la conocimos, no que se sienta peor, ¿verdad? Ni mucho menos confrontarla, ¿no? A lo mejor, es que tienes problemas con tu familia, pues no te vas a dejar, ¿no? Y le vas a decir, no, o sea, digo, exagero, pero tampoco se trata de confrontarle en una situación que empeore su situación. Para decirlo en resumen a tu pregunta, Rodrigo, yo diría que a lo mejor resulta muy pragmático y a lo mejor un tanto fuera de perspectiva, si lo pensamos desde el psicoanálisis, pues se trata de un propósito, yo diría que pragmático, y ese pragmatismo nos lleva a que la persona se sienta mejor, que le demos algunas opciones de bienestar, sobre todo en el sentido emocional y de la calidad de sus relaciones afectivas y de interacción con otros. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle en eso, entonces no me quiero extender para ver qué implicaciones tiene esa, entre comillas, dirección de la cura. No sé si respondo o a lo mejor de momento te podría contestar eso. Sí, ya me quedó un poquito más claro y sí, profesor, muchas gracias. Bueno, Jimena. Jimena, ¿estás ahí? Yo no tengo dudas, profe. Considero que la presentación pues estuvo bastante bien. Sobre todo, pues que nos diera esta introducción antes de que comenzáramos a exponer. Y sí, también, pues, entendí de una mejor manera cómo es que abordaríamos o intervendríamos en el ámbito, pues, de educación. Sí, miren, de todos modos, entre la información que les comparto, voy a dejar ahí la presentación por si hay algún punto que quieran ustedes tomar en cuenta. Pues digamos, fue de lo más esquemático. Digo, tomé datos de un lado, de otro, partes de algunas presentaciones, etcétera, para organizarlo y que fuera lo más específico posible y espero haberlo logrado. Como les digo, la parte jurídica y la parte laboral, pues no me metí tanto en eso porque, digamos, ahora sí que eso yo creo lo voy a retomar en algún momento, pero para la clase de metodología con ustedes, pero ahora sí que fue como un adelanto de ese material que pues podría utilizar más adelante, pero aquí para la práctica únicamente vamos a ver la parte clínica y la parte educativa, ¿de acuerdo?
Bueno, pues entonces déjenme ver. Ay, es que no traigo mi reloj. Ya son las 10:52. Bueno, entonces miren, la exposición de lo que corresponde a la parte psicoanalítica, no tiene caso que la empiece ahorita porque me vaya un poquito de tiempo. Ahorita, según tengo aquí, faltan 8 minutos para las 11. Entonces, si les parece bien para descansar, yo también voy a tomar agüita o algo, ¿verdad? Para aclarar la garganta. Y nos vemos en 30 minutos, ¿sí? Para seguir con la otra parte y para hacer una distribución de pruebas y que pues las expongan ustedes. Bueno, quisiera dejar que ustedes elijan cuáles pruebas son las que podrían recuperar, porque obviamente son tantas. Entonces la idea es que les pase yo a ustedes, bueno, les voy a dar más bien acceso a estas carpetas donde tengo, bueno, ya lo hice, ¿no? Ya les envié, de hecho, ya les ha de haber llegado por ahí la invitación a entrar en estas carpetas. Y entonces que ustedes se propongan para seleccionar una o dos, dependiendo, ¿no? Porque hay algunas que son muy extensas, algunas que son más específicas, y que elijan usted para que hagan, además de la exposición de los principios generales del área que toque, ¿verdad? La de psicométricas o de inteligencia, las otras que serían las de personalidad en términos generales, vamos a ver cuáles podrían ser las más adecuadas, y las vamos a ver como de interacción social, así le llamé, no me gusta mucho el nombre, pero vamos a ver cuáles hay, y finalmente las proyectivas. Entonces, la idea es que ustedes elijan de todas esas una o dos, dependiendo de su extensión, las expongan y de ser posible que hagamos algunos ejercicios. Yo tengo algunas pruebas, particularmente les quiero mostrar una, a lo mejor hasta hacemos un ejercicio ahorita, y una prueba rápida de personal, pero no es de personalidad, es de psicométrica, de valoración de IQ. Entonces, incluso a ver si alguno de ustedes se propone como conejillo de indias, a lo mejor aplicamos la prueba aquí en línea, que la resuelva, tanto para que vean cómo se aplica, digo, es automatizada porque se hace por computadora, y de esa misma manera la prueba nos da un resultado. Y obviamente pues también se las voy a compartir para que la tengan y de ser posible que se la puedan aplicar a alguien que ustedes conozcan y para que sepan cuál es su manejo y su funcionamiento. Entonces, para terminar, les diría que la idea es que conozcan cómo se aplica la prueba, cómo se evalúa, y que ustedes hagan el ejercicio y que entreguen precisamente los resultados de la aplicación que hicieran. Sobre todo lo hago esto porque recuerden ustedes que esta asignatura es práctica. Entonces, digo, si estuviéramos acudiendo a la escuela y todo eso, les diría, ¿saben qué? En la primera fase vamos a aplicar pruebas psicométricas a los casos que estén atendiendo. Entonces, cada uno de ustedes tendría 1 o hasta 5 casos, son los que regularmente se atienden por cada uno de los psicólogos. Y entonces, la primera fase es aplicar pruebas de este tipo. Pero como estamos en esta situación, pues obviamente se tendría que manejar como si fuera un ejercicio. Pero eso lo vemos a continuación. Entonces, nos vemos dentro de 30 minutos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, gracias. Bueno, regresamos en 30 minutos. Sí, profe, gracias.